¿Cuál sería el sentido de este sueño, de esta experiencia, de esta realidad, si no tuviésemos un ego? En este video voy a hablar desde el avatar, desde Carmen, desde el personaje, em, porque voy a hablar desde un punto de vista más terrenal o más de creyéndome el juego. Em, Cuando tuve este despertar, o lo que creo que fue mi despertar, que fue el darme cuenta que era la conciencia teniendo un sueño en el que quería ser humano, o ser Carmen, ser esto, ser esta realidad, creí que el ego era algo que había que eliminar, que era algo que había que disolver, que era algo que molestaba y que tenía un punto de vista totalmente erróneo de lo que era en realidad. Y cada vez que caía en el punto de vista del ego, porque esto es como una especie de danza o de vaivén entre el ego y la conciencia que va y que viene, cada vez que caía en el punto de vista del ego, me enojaba o me molestaba, porque decía, ¿cómo puede ser? Si estando despierta sigo cayendo en el ego, me siguen molestando algunas cosas, me siguen apareciendo sentimientos sobre otras, sabiendo que todo lo vivía del ego, pero molestándome por eso. Y hace unos días, o hace un tiempito, empecé a verlo desde este punto. ¿Por qué el ego va a ser algo malo o va a ser algo que hay que eliminar si es parte de la conciencia? Si todo es perfecto, si todo está en su punto, ¿por qué va a ser algo que tengo que eliminar? ¿Cuál sería el sentido de esta experiencia si no tuviese el ego, si lo eliminaría? Si el punto, o lo que yo creo que es el punto de esto, es que la conciencia experimente la vida a través de un ego, a través de los pensamientos, de los sentimientos del ego. Entonces empecé a entender o a ver el punto de que eh, el tema no es eliminar el ego, sino todas las creencias y, e ideas que conforman este ego, que limitan y que le dan una forma al ego. Si yo creo que el ego es algo malo, que el ego solo molesta o que el ego entorpece la situación, entonces así va a ser el ego. Pero si empiezo a creer que mi ego es un aliado a mí, si lo veo como algo aparte, ¿no? Es un aliado a todo esto, que mi ego entiende todo, que mi ego se da cuenta y que, no sé, que mi ego sea lo que yo tengo ganas de ser, pero que me haga la experiencia más liviana cuando aparece el ego, así va a ser. O sea, mi ego va a ser una parte linda de la experiencia. Entonces, el caer en el ego o el caer en el punto de vista del ego no va a ser algo negativo. Si bien no hay nada negativo ni positivo porque el punto se lo da uno o las ideas de uno, eh, creo que tenemos la posibilidad de educar al ego, de hacer un ego que entienda la conciencia. Esto puede que lleve un proceso o un tiempo, si queremos en el tiempo y si queremos en los procesos, porque hoy ya siento que los procesos no existen, que las etapas no existen, pero tal vez no existen desde la conciencia. Pero creo que el ego sí tiene su proceso y sus pasos a seguir. O tal vez para mí es así porque yo lo creo y al creerlo lo estoy creando. Pero sí siento que el ego tiene su proceso para entender o para cambiar algunas ideas. Entonces, lo que está bueno que también es que en el medio de todo este proceso de eliminar, disolver y sacar ideas, también ir educando a un ego paciente, a un ego que tenga paciencia, a un ego que sepa que está disolviendo sus ideas que lo componen para hacer un ego más parecido a la conciencia, se podría decir, no sé si se entiende, pero me parece que es muy importante tener un ego
paciente. Que cuando aparece entienda que es el ego, que es parte de toda esta realidad, eh, y que está perfecto ver la vida desde el punto del ego. Que si aparece algo y me enrollo y mi ego empieza a enroscarse con la situación y me está haciendo sentir mal, entender, parar un poco y decir, sos la conciencia viviendo la experiencia del ego y tener la paciencia suficiente para entender que es un proceso que tenemos que pasar o que el ego tiene que pasar para que estas situaciones nos dejen de molestar o nos dejen de quitar energía. Iba a decir energía, pero la energía tampoco existe, no es más que todo, pero bueno. O nos deje de hacerla pasar mal. Así que bueno, creo que con eso cerraría. Que eduquemos a nuestro ego para que sea paciente y para eliminar un montón de ideas y de creencias que hacen que el momento en el que estamos viendo la ilusión desde el ego sea un momento lindo y que no sea un momento en el que la pasemos mal o en el que nos sintamos perdidos o alejados de la conciencia. Porque somos todo el tiempo la conciencia, somos todo el tiempo la conciencia, viendo el punto de vista desde la conciencia o viendo desde el punto de vista del ego. La conciencia es el todo. Al principio del video dije que iba a hablar desde un punto de vista un poco más humano, un poco más terrenal, y lo decía porque, si bien todo lo que hablé anteriormente siento que tiene sentido para, seguramente para mucha gente, pero hoy para mí, no sé si tiene un fondo muy profundo para sentir que es real, porque nada es real. Y siento que cada vez que hablo de un tema de esto, no sé, estoy hablando de nada, porque nada es nada, nada es real, nada existe, y simplemente todo lo que estoy hablando es una idea. Y no es más que una idea que voy teniendo, que va surgiendo y que no tiene sentido. Pero bueno, como decía, si a alguien le sirve, excelente, me alegro, mi ego se alegra. Y nada, nos vemos en el próximo.